Prepárate para embarcarte en una historia fascinante y llena de lecciones poderosas. En el video de hoy exploraremos la vida de uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, Sansón. Conocido por su fuerza sobrehumana y sus hechos extraordinarios, nos enseña mucho sobre fe, confianza, caída y redención. Cómo una simple promesa a Dios puede cambiar el destino de una nación. ¿Qué podemos aprender de sus fracasos y victorias? Quédate con nosotros para descubrir todo esto y más en otro video del canal Virtud en Verso. No querrás perdértelo. El nacimiento de Sansón, hijo de Manoa, y su esposa, es un evento marcado por una esperanza que parecía haberse perdido. La pareja vivía en Sorá, una ciudad pequeña y tranquila en la región de Dan, pero había una tristeza que rondaba su hogar, ya que la esposa de Manoa era estéril. Los años pasaban sin que ella pudiera dar a luz a un hijo, lo cual era una carga pesada en la cultura israelita, donde la descendencia era vista como una bendición divina. En una tarde tranquila, mientras la mujer estaba sola, un ángel se apareció ante ella, anunciando que su infertilidad sería quebrantada. Tendría un hijo, y él sería consagrado a Dios como un nazareo desde el vientre, dedicado al servicio del Señor. Se le instruyó a no beber vino ni consumir alimentos impuros, ya que el hijo que ella generaría debía mantenerse puro y dedicado. El ángel también reveló que este niño tendría un destino grandioso: liberar a Israel de los filisteos, que eran opresores implacables. La esposa de Manoa, aún atónita, fue a su esposo y le contó lo sucedido. Manoa, por su parte, oró a Dios, pidiendo que el ángel regresara para instruirlos aún más sobre cómo cuidar a su hijo. La respuesta llegó nuevamente, y el ángel se apareció ante ellos, confirmando sus palabras y detallando los cuidados que debían tener. Cuando Sansón finalmente nació, el pueblo de Israel supo inmediatamente que su llegada al mundo no era común. El bebé, que crecería y se convertiría en un hombre de fuerza sobrehumana, era el instrumento de Dios para la salvación de una nación sufrida. Con el paso de los años, Sansón creció en fuerza y habilidad, pero también en conciencia de su propósito. Desde joven, sabía que su vida estaba atada a algo más grande, un llamado divino que lo separaba de los demás hombres. La fuerza que manifestaba no era suya, sino un don concedido por Dios, que lo hacía invencible. En sus primeros logros, Sansón ya mostraba señales de su destino. Cuando alcanzó la adultez, su fama comenzó a extenderse por toda la tierra y se convirtió en un símbolo de resistencia contra la opresión filistea. Derrotó solo a los enemigos que venían contra los israelitas, empleando su fuerza divina con una naturalidad asombrosa, que dejaba a sus enemigos atónitos y a los israelitas reverentes. Uno de los logros más recordados fue la batalla en la que él, armado solo con la mandíbula de un asno, mató a 1000 filisteos. Este evento, que sonaría como una leyenda, fue presenciado por muchos y se convirtió en un hito en la historia de Israel. La fuerza de Sansón era incuestionable, pero para muchos, lo que más impresionaba no era solo su habilidad en combate, sino la forma en que parecía estar guiado por una fuerza invisible, como si la mano de Dios estuviera constantemente sobre él, protegiéndolo y guiándolo. Sus enemigos, temerosos de su fuerza y poder, comenzaron a intentar formas de someterlo, pero ningún plan tuvo éxito. Parecía invencible, y los filisteos, acostumbrados a subyugar a los israelitas, no entendían cómo alguien tan sencillo, un hombre sin ejército, podía derrotarlos con tanta facilidad. Era la fuerza de Dios, manifestada a través de Sansón. Con el paso de los años, la confianza de Sansón en su fuerza creció, pero también lo hizo vulnerable. Él creía que nada podría destruirlo, que su fuerza era indestructible y que su llamado de Dios era garantía de su invencibilidad. Sin embargo, como es común en la vida,
De muchos hombres, el orgullo y la confianza excesiva en sus propios dones comenzaron a nublar su visión. Fue en este momento cuando entró Dalila, una mujer que conquistó el corazón de Sansón de manera profunda y verdadera. Al principio, ella parecía ser un pilar en su vida, una compañera con quien compartir sus momentos de soledad y lucha. Sin embargo, Dalila era cómplice de los filisteos, quienes deseaban descubrir el secreto de la fuerza de Sansón para derrotarlo. Dalila, consciente de la fragilidad de Sansón frente a su amor por ella, fue abordada por los príncipes filisteos, quienes ofrecieron grandes riquezas a cambio de la revelación del secreto de la fuerza sobrenatural de Sansón. Ella, manipulada por la promesa de ganancia, comenzó a cuestionar a Sansón, pidiéndole que le contara el origen de su poder. Al principio, Sansón resistió, ofreciendo respuestas engañosas y poniendo a prueba a su amada. Pero con el tiempo y con la constante insistencia de Dalila, él comenzó a ceder. En una noche en la que estaban juntos, finalmente reveló el secreto de su fuerza, el voto de Nazareo, que establecía que su cabello nunca debía ser cortado, ya que era la fuente de su invencibilidad. Sansón no comprendía, en ese momento, el gran error que estaba cometiendo al confiar completamente en Dalila, pero el amor que sentía por ella lo cegó. En la oscuridad de la noche, mientras Sansón descansaba profundamente, Dalila tomó la fatal decisión. Con manos traicioneras, cortó las largas trenzas que nunca debían ser tocadas. El sueño de Sansón era profundo, como siempre, y él no percibió lo que ocurría. Los filisteos, que habían sido alertados por Dalila, invadieron rápidamente la casa. Cuando Sansón despertó, aún creyendo que podría levantarse y derrotarlos, como siempre lo había hecho, se sorprendió al descubrir su propia fragilidad. Su fuerza, que antes parecía indestructible, había desaparecido. No sintió el poder de Dios, que antes lo sustentaba, y sin entender completamente lo que había sucedido, intentó liberarse, pero fue inmovilizado sin dificultad. Los filisteos, finalmente, habían conseguido lo que tanto deseaban. Sansón fue capturado, humillado y llevado prisionero. Los filisteos, en su venganza, convirtieron a Sansón en un espectáculo de burla. Le sacaron los ojos, dejándolo ciego, y lo obligaron a trabajar como esclavo, moliendo grano en una prisión. Durante ese tiempo de cautiverio, Sansón reflexionó profundamente sobre su vida, sobre sus fracasos y sobre la verdadera fuente de su fuerza. Se dio cuenta de que la fuerza no estaba en sus músculos ni en su voluntad, sino en el voto de consagración que había hecho a Dios, el mismo voto que había sido quebrantado por la traición de Dalila. Rodeado de dolor y vergüenza, Sansón comenzó a arrepentirse de su presunción y a buscar nuevamente la verdadera fuerza que venía de Dios. Su fe, aunque debilitada por el sufrimiento, lentamente renació. El tiempo pasó y Sansón permaneció prisionero de los filisteos, pero su alma, aunque ciega, comenzaba a ver nuevamente. En su soledad, se reconectó con la fe que alguna vez lo guió. Su arrepentimiento se transformó en un fervor renovado y, en silencio, clamó a Dios por perdón y fuerza. Sabía que su destino aún no se había cumplido, que la misión que Dios le había encomendado aún estaba por venir. Incluso en su debilidad, una chispa de esperanza comenzó a crecer en su corazón. Las oraciones de Sansón, ahora sinceras y humildes, no pasaron desapercibidas. Dios, que lo había elegido desde antes de su nacimiento, no lo abandonó por completo. Cuando su cabello comenzó a crecer de nuevo, ocurrió una pequeña, pero significativa, renovación. La fuerza que alguna vez fue suya y que se había ido con su caída, estaba regresando lentamente, como si el mismo Dios estuviera preparando al hombre para un último acto de gloria. El festival de los filisteos, en honor al dios Dagón, fue un día de gran celebración. Sansón, aún cautivo, fue llevado al templo de Dagón, donde la multitud se reunía para festejar su victoria sobre él. En su humillación, fue colocado entre los pilares del templo, mientras los filisteos, riendo y burlándose, lo usaban como objeto de escarnio. Ellos creían que la fuerza de Sansón era cosa del pasado, que él no era más que un recuerdo lejano
de un tiempo en que fue temido. Pero en lo más profundo de su ser, Sansón sabía que ese momento sería el escenario de su última acción. Con el cabello renovado y una fe restaurada, sintió con claridad la presencia de Dios en su ser. El propósito de su vida, hasta entonces oscurecido por el pecado y la traición, estaba a punto de cumplirse. Cuando Sansón pidió a un joven que lo guiara hasta los pilares centrales del templo, sabía que el momento de su redención había llegado. Con las manos sobre las columnas, sintió una fuerza inusual crecer dentro de él, algo más allá de su propia voluntad. La multitud alrededor se rió y se burló, incapaz de percibir lo que estaba a punto de suceder. En un momento de oración sincera, Sansón clamó a Dios: «Señor Dios, acuérdate de mí, te lo ruego. Dame fuerza solo esta vez, oh Dios, para que con una sola venganza venza a los filisteos por mi muerte». Su voz era un susurro, pero sus ojos, ahora ciegos, estaban firmes en su fe. Cuando empujó los pilares con todas sus fuerzas, una tremenda violencia sacudió el templo. El edificio comenzó a derrumbarse, y la destrucción fue inmediata e inmensa. Las columnas se rompieron. El techo se desplomó sobre la multitud, aplastando a filisteos e israelitas en una muerte repentina y caótica. Sansón, con su propia vida sacrificada, cumplió el destino que le fue dado, liberando a Israel de sus opresores, aunque a costa de su propia vida. El cuerpo de Sansón, ahora entre los escombros, quedó sepultado junto a sus enemigos, pero su última acción resonó a través del tiempo. Los israelitas, que durante tanto tiempo habían vivido bajo el dominio filisteo, sintieron un alivio repentino, como si el yugo de la opresión finalmente se hubiera roto. La memoria de Sansón perduró entre ellos no solo como un héroe, sino como un hombre que, a pesar de sus fallos, cumplió el propósito que Dios le había confiado. Su fuerza no venía de sus propias habilidades, sino de la fidelidad al voto que, por un breve momento, había ignorado. Incluso en su caída, Sansón fue restaurado, y en su muerte cumplió el gran propósito que le fue dado, convirtiéndose en un símbolo de redención y sacrificio. La historia de Sansón nos ofrece una reflexión profunda sobre el poder de la fe, la fuerza interior y la redención. En su trayectoria vemos cómo la confianza ciega en la propia fuerza puede llevar a la caída, pero también cómo la humildad y el arrepentimiento pueden restaurar lo que se había perdido. Sansón, elegido por Dios para un propósito grandioso, falló en varios momentos al confiar más en su habilidad física que en la fuerza divina que le había sido concedida. Su relación con Dalila, marcada por la traición, es un recordatorio de cuánto podemos volvernos vulnerables cuando nos alejamos de nuestra verdadera esencia y propósito. La verdadera lección, sin embargo, llega en el momento en que Sansón, ciego y humillado, se reconcilia con su destino y con Dios. Su arrepentimiento no solo lo lleva a una renovación espiritual, sino que también lo capacita para realizar su último acto de fuerza y sacrificio. La historia nos enseña que nuestra fuerza no reside solo en nuestras habilidades o logros, sino en nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos, ya sea una fe, una misión o un principio superior. Incluso en los momentos más oscuros, cuando creemos que todo está perdido, la posibilidad de redención y renovación siempre está al alcance de quien se arrepiente y se entrega al propósito que le fue destinado. El sacrificio de Sansón también nos recuerda que la verdadera grandeza muchas veces requiere sacrificios profundos, pero es a través de esas entregas que se cumple el destino y se alcanza la verdadera libertad. En su muerte, Sansón no solo derrotó a sus enemigos, sino que también proporcionó la liberación de su pueblo, mostrando que el mayor poder puede venir de la más profunda vulnerabilidad. La historia de Sansón, por lo tanto, es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fuerza, la fe y los desafíos que enfrentamos, recordándonos que incluso los momentos de fracaso pueden ser transformados en oportunidades de redención y crecimiento. La historia de Sansón lleva consigo lecciones tan universales y profundas
que su relevancia trasciende el tiempo y el contexto cultural en el que ocurrió. La narrativa nos enseña sobre la compleja relación entre poder, debilidad, fe y sacrificio, temas que siguen resonando en la vida humana, independientemente de la época. Sansón, aunque parte de un contexto bíblico, representa una figura que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, podemos reconocer en nuestras propias debilidades y fuerzas. Su historia no es solo sobre un héroe bíblico, sino sobre la condición humana, sobre cómo nuestros mayores dones pueden, paradójicamente, convertirse en nuestros mayores desafíos. El fallo de Sansón, al confiar excesivamente en su fuerza física en detrimento de su conexión con Dios, es algo que podemos observar frecuentemente en nuestra sociedad contemporánea. Vivimos en un mundo que a menudo valora el poder, el éxito y la independencia como méritos absolutos. Al igual que Sansón, muchos de nosotros caemos en la trampa del orgullo y la autosuficiencia, creyendo que nuestras capacidades individuales pueden llevarnos a la felicidad y a la realización. Sin embargo, tal como él, a menudo nos enfrentamos a las consecuencias de esa confianza errónea, cuando la vida nos desafía de maneras inesperadas. Cuando esto sucede, nuestra vulnerabilidad, que antes parecía algo a evitar, se revela como un terreno fértil para el crecimiento y la verdadera fuerza. Pero, así como la historia de Sansón no termina en su caída, también nos enseña sobre la posibilidad de redención. El viaje de arrepentimiento y renovación que recorre, incluso después de sus mayores errores, ofrece un mensaje atemporal. Nunca es demasiado tarde para retornar al propósito que nos fue dado, para restaurar nuestra fe y, lo más importante, para reencontrar nuestra verdadera fuerza. Esta idea de redención es profundamente humana y siempre relevante. Todos nosotros, en algún momento, hemos fallado o nos hemos alejado del camino que imaginábamos para nosotros mismos. Sin embargo, la historia de Sansón nos muestra que, incluso en nuestras fallas más profundas, hay una oportunidad de renacimiento, de volver a nuestra esencia y al propósito mayor. Esta narrativa también nos desafía a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, incluso las más pequeñas o aparentemente insignificantes, pueden tener un impacto profundo. El sacrificio de Sansón, al final de su vida, al destruir el templo de los filisteos y sacrificarse para liberar a su pueblo, nos recuerda que, a menudo, las mayores victorias no provienen de conquistas externas, sino de una transformación interna que nos capacita para actuar con valentía, fe y humildad. En nuestra vida cotidiana, esto puede traducirse en la capacidad de transformar momentos de debilidad en fuerzas renovadoras, actuar con propósito, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables, y reconocer que, al sacrificarnos por algo más grande, a menudo estamos más cerca de alcanzar nuestro verdadero potencial. Además, la historia de Sansón sigue siendo un reflejo de nuestras luchas internas, la batalla entre nuestros deseos personales y nuestro compromiso con algo más grande que nosotros mismos, ya sea una misión, una causa o incluso un principio moral. Al igual que Sansón, todos enfrentamos tentaciones y distracciones que nos desvían de nuestro verdadero camino. Pero la lección aquí es que, incluso cuando fallamos, el regreso a nuestro propósito no tiene que ser un final trágico. Puede ser el comienzo de un nuevo viaje, más enfocado y más conectado a lo que realmente importa. Finalmente, la atemporalidad de la historia de Sansón nos recuerda que, independientemente de la era en la que vivimos, nuestra búsqueda de significado y propósito nunca cambia. El desafío de equilibrar la fuerza personal con la fe, de aprender a lidiar con nuestras vulnerabilidades y de reconocer que el verdadero poder proviene de una conexión profunda con algo más grande que nosotros, sigue siendo una reflexión relevante y necesaria. En nuestras vidas, la historia de Sansón es una invitación constante a examinar nuestras decisiones, nuestras fortalezas y nuestras fallas, con la esperanza de que, al igual que él, podamos encontrar una forma de transformación y redención que nos lleve a cumplir de manera plena y verdadera el propósito que se nos ha dado. ¿Qué opinas de la historia de Sansón y las lecciones que podemos aprender de ella?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este poderoso relato y cómo puede impactar tu vida. No olvides suscribirte al canal Virtud en Verso para no perderte ningún contenido nuevo. Activa las notificaciones para estar siempre al tanto de todo lo que preparamos con mucho cariño para ti. Que Dios te bendiga y que la fuerza de Sansón esté presente en tu vida, guiando y fortaleciendo cada paso de tu camino.